quede la información. Listo. Ahí ya ahí lo puedes minimizar. Si ves que ahí tiene una rayita, él está minimizado. Lo puedes minimizar. Listo. Para que no te estorbe ese cuadro. Bueno, entonces ya estamos grabando. Gracias, Ángel. Entonces, bueno, por un lado, pero este es otro que sí necesito que me funcione porque esto es otra varada. Bueno, un problema menos. Listo, entonces habíamos dicho que la última clase nos habíamos quedado por acá viendo como los sistemas, ¿cierto? Entonces teníamos sistema aislado, sistema cerrado, abierto, y que íbamos a hablar un poco de ello. Que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. ¿O no va a compartir? Ya se las comparto. Qué pena. Gracias. De nada. Listo. Ahora sí. Entonces teníamos el sistema cerrado, el sistema abierto y el sistema aislado, ¿sí o no? Y vamos en eso. Voy a mirar una cosa aquí, que este ya esté funcionando. Y es que las cosas se enredan. Regálenme un minutico más. Las últimas dos clases han sido caóticas. Le hago una configuración a ver si me deja por acá hacer algo. Nosotros hicimos el análisis del muchachito que estaba trotando. ¿O no? Sí, Sí, Profe, llegamos sí. hasta ahí. Pero eso lo hicimos como a la carrera, ¿cierto? Yo pienso que no, profe, se explicó bien. Eso fue que se ingresaba energía para sacar trabajo, se ingresaba trabajo para sacar producto, algo así, profe. Ok, entramos energía. Con el dedo aquí. Incluso hicimos como especie una formulita, profe. Bueno, sí, nos quedamos analizando, ahí fue donde se nos murió el tema, ¿cierto? Analizando la ecuación de energía interna, ¿sí? Este lápiz está bien. Yo le pongo esta ventilación. Listo. No nos quiere funcionar esto. Bueno, entonces seamos recursivos. Entonces, bueno, nos habíamos quedado con eso, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho? Char. Bien. Profe, nosotros nos quedamos con las leyes de la termodinámica. Habíamos empezado leyes de termodinámica, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí con eso. Entonces, miremos lo último que habíamos visto.
Ya habíamos visto que yo podía tener, que un sistema tenía una energía interna, ¿cierto? Y que esa energía interna podía cambiar, ¿sí? Que yo le podía entrar calor, que le podía sacar calor, ¿cierto? Y descubrimos los signos, que si el calor entraba era positivo, que si el calor salía era negativo, ¿cierto? Eso lo vimos. Teníamos que al sistema se le podía aplicar un trabajo o le podíamos sacar un trabajo, ¿cierto? Que si aplicábamos trabajo sobre el sistema era negativo y que si el trabajo era aplicado, si el sistema era el que hacía el trabajo, era positivo, ¿sí? Que esta U era, lo llamábamos energía interna. ¿Sí? Energía interna, no me gusta eso. Bueno, que era positivo. Hagamos texto. 72 exagerado. Que esta era la energía interna, ¿cierto? Era hasta ahí llevábamos. Y que habíamos visto que el calor, que la energía interna era igual al calor menos el trabajo, ¿cierto? ¿Sí? También vimos que es que realmente, como la termodinámica es una función, tiene funciones de estado, ella no se puede saber qué está pasando ahí en... No ingresa, que no ingresa. Yo no puedo saber en ella momentos exactos, solamente puedo saber estados finales y estados iniciales, ¿cierto? Entonces, la energía interna yo nunca la voy a medir como U. Yo solo voy a medir cambios de la energía interna, como la entropía. Yo solo voy a medir cambios de la entropía. La entalpía, lo mismo, yo mido cambios. Se llaman deltas. Y que esos deltas sabemos que son energía interna final, ¿cierto? Menos la energía interna inicial, ¿sí? O sea que yo lo que mido es el cambio en el calor, que eso lo calculo como el calor cedido o ganado, menos el trabajo ejecutado o el trabajo que ejecutaron sobre mi sistema, ¿cierto? Así voy a medir. Uno nunca va a saber cuánto es la energía interna en un momento dado. Simplemente puedo medir cambios, deltas. Eso es lo que siempre voy a hacer. ¿Listo? Bueno, íbamos como ahí. Después empezamos a ver las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, esas leyes iban desde la ley 0 hasta la ley 3. Son 4 leyes. Van de la ley 0 a la ley 3. Entonces, la primera ley de la termodinámica, como decía el video, era bastante obvia, pero como decía el video, alguien tenía que decirlo, ¿cierto? Resulta que la ley 0 lo que trata de explicar es que el calor fluye de donde está más caliente a donde está más frío, ¿sí? Y esa es una realidad de la naturaleza. Eso no se lo inventó ningún científico, nada, eso es una realidad de la naturaleza.
el calor fluye de donde hay más a donde hay menos, donde está más caliente a donde está más frío. ¿Sí? Profe, ¿cómo sería entonces un ejemplo? Un ejemplo fácil, usted tiene una olla de agua y si la pone en la parrilla se va a calentar. El calor fluye de donde hay más calor a donde hay menos calor, ¿cierto? Ustedes mismos, digamos que su novia o el novio de pronto es friolento, ¿cierto? Entonces, en su pareja, usted abrazó a su pareja. Uno de los dos está más caliente que el otro. ¿Sí? Entonces, usted al principio siente. Si su pareja está más fría, entonces usted siente el frío de su pareja. ¿Sí? Pero si usted es el que está más frío, usted siente el calor de su pareja. Y ese calor fluye de quien está más caliente hacia el otro. Y llega un punto donde usted ya deja de sentir esa diferencia. Los dos están a la misma temperatura. Lo mismo pasa, yo les ponía el ejemplo de un tubo metálico. Ustedes los cogen y ustedes creen que el tubo está frío, no, el tubo está igual de caliente que cualquier cosa a su alrededor, está a la misma temperatura. Lo que pasa es que el tubo es un buen conductor, entonces el ambiente es aproximadamente 25 grados, ¿cierto? Usted internamente está alrededor de los 35. Entonces el calor fluye de donde hay más a donde hay menor temperatura, ¿sí? De la ley cero trata de explicarnos eso, cómo fluye el calor y que llega un punto donde se llega al equilibrio termodinámico. ¿Qué es el equilibrio termodinámico? Que como cuando ustedes jugaban en el mataculín, que los dos queden niveladitos. ¿Qué es quedar nivelados? Que las temperaturas queden iguales, que las presiones queden iguales, pues sí, básicamente temperatura y presión. La termodinámica se fija más que todo en esas dos. Eso es lo que hablaríamos de equilibrio termodinámico. Entonces, ¿y por qué también la presión? Claro, es importante la presión porque si hay algo con mayor presión, tiende a aplastar a lo que tiene menor presión. Por eso es tan difícil ir al fondo, a la zona abisal del océano, al fondo, porque el agua aplasta lo que llegue allá, ¿cierto? O en el espacio es al contrario. ¿Qué me ibas a decir, José? Gracias, profe. O sea que la termodinámica se encierra prácticamente en eso, en equilibrar presión, energía, calor, todo eso. En jugar con los equilibrios, más que la naturaleza lleva al equilibrio siempre. La termodinámica es usar el desequilibrio, ¿cierto? Es jugar con esos equilibrios. Entonces, la nevera de su casa, ¿cómo funciona? Con esos desequilibrios. Su nevera tiene dos elementos que generan equilibrios térmicos. Su nevera tiene un compresor, ¿cierto? Que lo que hace es comprimir un gas y al comprimir ese gas, eso enfría, ¿cierto? Eso enfría el interior de la nevera. Pero ¿cómo lo enfría? Porque el calor de lo que hay dentro de la nevera se le pasa al gas. Acuérdense, va de lo más frío, de lo más caliente a lo más frío. Entonces, el calor de la comida que usted metió, entra al gas. Que es que la metí a temperatura ambiente, claro, pero va a pasar al gas. El gas está mucho, mucho, mucho más frío que la temperatura ambiente. Entonces, ese calor pasa al gas. Entonces, el gas se expande. Ya no está comprimido, sino que se expandió. Y ese gas después pasa ¿a dónde? A la parrilla que hay donde ustedes pueden poner a secar las medias o los zapatos mojados. ¿Por qué? Porque ese calor que le sacó el gas a lo que había dentro de la nevera lo está botando a través de esa parrilla metálica, ¿sí? Y ese gas vuelve al compresor para que el compresor le haga un trabajo, el compresor lo que hace es un trabajo sobre el gas, o sea, un trabajo sobre el sistema y vuelve y lo enfría. Y ahí sí, y ese es el ciclo, es uno de los ciclos de Carnot. ¿Sí? Yo les decía ayer, el lunes, que Carnot es bien interesante porque a él le tenemos el ciclo de Carnot. Obviamente ya ha evolucionado mucho más, pero son esos ciclos de calentamiento y enfriamiento son los que han permitido neveras, aires acondicionados, calderas, etcétera. ¿Sí?
siempre juegan con esos equilibrios. Miren, al comprimirlo desequilibré, al ponerlo en contacto con lo que hay dentro de la nevera, equilibré, al ponerlo con la parrilla, volví a desequilibrar, ¿sí? Y vuelve y juega el proceso, ¿cierto? Entonces, eso es la termodinámica, juega con los equilibrios de la temperatura y de la presión de los sistemas. Siempre es de un sistema, ¿sí? ¿La naturaleza qué es? Un sistema gigante. Dime, Daniela. Un ejemplo de cuando se equilibra algo, una temperatura, una cosa termodinámica, un equilibrio termodinámico, un equilibrio termodinámico. Sírvase un tinto. Se sirve un tinto y lo deja ahí. ¿Sí o no? El tinto está caliente, caliente, caliente. Usted al dejarlo ahí, él vuelve y adquiere la temperatura del ambiente, que son aproximadamente 25 grados centígrados, dependiendo del día, dependiendo de muchas cosas. ¿Sí? Ese es uno, ese es el más fácil. O viceversa, saque agua fría de la nevera y la deja ahí. Esa agua fría se va a equilibrar, va a alcanzar el equilibrio termodinámico con el ambiente, se vuelve, digamos, a 25, ya deja de estar fría. Pero también puede pasar con cosas calientes. Usted, lo que llamamos el baño María, usted calienta agua y mete algo en esa agua, no sé, otra olla no sé, con jugo, con lo que sea, y ese calor se pasa a la otra ollita, ¿cierto? Entonces es eso, el equilibrio es, recuerden, la ley cero habla de que vamos de donde hay más calor a donde hay menos, de donde hay más presión a donde hay menos. Es más fácil ver equilibrios termodinámicos en torno a la temperatura porque como nosotros vivimos en una presión de una atmósfera, pero, por ejemplo, lo que hacen, digamos, estas cápsulas espaciales o estos hábitats en el espacio, ellos llegan, se ponen su traje, ese traje entra se presuriza, ¿cierto? Porque eso no puede estar así despresurizado, que el cuerpo esté bien, ¿cierto? Estar sellado. Y mire que ellos entran a una cabina, esa cabina está sellada tanto en el lado del espacio como en el lado de la nave. La sellan y lo que hacen es sacar toda la presión de aire que hay, porque nosotros estamos a una atmósfera, más o menos esas naves están a una atmósfera de presión, y ahí sí puede salir esa persona al espacio, que el espacio es el vacío, no hay presión casi cero. Ahora, cuando esta persona vuelve y entra del espacio, ¿sí? Cuando vuelve y entra, entonces entra otra vez a la misma cabina, cierra las dos compuertas, ¿sí? Y lo que hace la nave es aumentar la presión dentro de esa cabina a una atmósfera, porque vengo del vacío. Si esa persona no hiciera eso, no se presurizara, imagínense pasar. Vamos a pensar lo siguiente, la presión, como su nombre lo dice, es la capacidad de presionar, ¿cierto? Hasta ahí todos me siguen. Entonces, Sí, su mano es un elemento de presión, ¿sí? Entonces, si usted, pues no vayan a hacer eso porque lo regañan en la casa, pero usted coge un huevo y lo presiona, pum, lo estalló, ¿sí o no? Esa es una presión, digamos, positiva. Tengo más Profe, a menos, sí. qué pena corregirlo, pero si usted coge un huevo de punta a punta, no lo quiera ni mandrake. No, de punta a punta no, ese es un truco bien bacano. Y si usted llega por la punta, no por el lado puntudo, sino la de abajito donde está la bolsa de aire, usted llega y lo revienta ahí, se queda parado y no se le sale nada de lo de adentro. Pero no, vamos a suponer que estamos desde los laterales. Que nosotros vamos a no, y de punta a punta le puede estallar, pero le tiene que meter mucha presión, ¿sí? Acá lo que vamos a tener claro es que ahí hay una presión positiva, por decirlo así, donde yo estoy aplastando un objeto, ¿sí?
eso sería, sí, un aplastamiento, ¿sí? Eso es lo que me pasaría en el fondo del océano, en la zona abisal. Yo me meto allá y ¿qué hace toda esa agua? Me aplasta, o sea, yo quedo como una pasa, aplastado, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el caso opuesto, lo que le pasa a la gente en el espacio, ¿sí? Yo paso de una presión de cero, digamos el vacío, y yo estoy en una presión de una atmósfera, ¿sí? Si yo voy de 0 a 1, ¿qué creen que pasa? ¿Se aplastan o qué? Profe, no sé, de pronto no se explotaría. Se Es como explota. cuando uno le echa mucho aire a una bomba, de tanto no soporta y se revienta, profe. No. Es algo así. Resulta que en el interior de su cuerpo está toda una atmósfera. Y si usted lo liberan una atmósfera al 0, usted se estalla, ¿cierto? Eso es básicamente lo que le pasaría, ¿sí? Por eso, siempre que muestran que uno sale a la atmósfera, se estalla el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues tampoco tan drástico como sí, como confeti humano, no. Pero, porque primero se congela, ¿cierto? Recuerden que el espacio está muy frío. Es que alguna vez hablamos acá de esa película Gravedad, es que el espacio es algo supremamente violento. Entonces el espacio está muy frío, ¿sí? Entonces, sí, se estalla uno y se congela uno. Hablando del espacio, ¿vieron la noticia que ya va a llegar el rover chino-australiano? ¿Es? Sí, si no es mal, es chino en Australia. A Marte, un rover de exploración. Llegaba a las 2 de la tarde, creo. Bueno, entonces, listo, teníamos esto. Entonces, el tema de la ley cero es eso, que si un cuerpo A está en equilibrio con B y A está en equilibrio con C, pues entonces, digamos como por transitividad, ¿se acuerdan de matemáticas? Por transitividad, B y C también están en equilibrio. Ellos lo que tratan es de explicar con la ley cero es básicamente eso, que el calor fluye de donde hay más a donde hay menos, que la presión va de donde hay más a donde hay menos y que todo tiende a alcanzar su equilibrio por naturaleza. Listo. Hasta ahí la ley cero está fácil, ¿cierto? Recuerde que igual la ciencia es una interpretación de la naturaleza y lo que hacemos a veces es forzarla un poquito. Tenemos la primera ley de la termodinámica, lo que habla es como el principio de conservación de la energía. La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces teníamos que, hablamos el otro día, que estas macromoléculas que yo me como, la hamburguesita, el perrito, el sancochito, lo que a usted le guste, pues se lo come y eso lo parte en un montón de partículas pequeñas y eso llega a su estómago y después se absorbe y a la célula y esos azúcares se vuelven ATP, el famoso adenosintrifosfato. Y esas moléculas de ATP son las moléculas que nos generan energía con las que podemos hacer cosas. Y nosotros esa energía la transformamos en 1000 cosas, en que nuestro cuerpo funcione, porque esta es una máquina que necesita funcionar, en energía para caminar. Nosotros todo el tiempo estamos botando energía en forma de calor. Nosotros somos de sangre caliente. No hay que pararse como los cocodrilos o como algunos animales ahí, los reptiles al sol para calentarse. Nosotros generamos nuestro propio calor, entonces estamos emitiendo calor todo el tiempo. Nosotros somos una fuga de energía completa, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos, así usted se quede sin hacer nada, estás perdiendo energía de alguna manera, ¿sí? En forma de calor. Profe, ¿Sí? una parte de termodinámica no podría ser, profe, esa tecnología que piensan implementar en
como en estructuras de origami, que es como generar como un equilibrio en el cuerpo, es decir, que esas tecnologías van a atacar como ciertas enfermedades en específico. Va a generar, está pues como la maquinaria ya adentro y a la vez está como nivelando pues de que el cuerpo no se vaya a enfermar o no vaya a tener ninguna contraindicación. Eso de pronto no aplicaría. La verdad, no, pues con lo que me explicas diría que no, pero como no conozco lo que me estás hablando, tendría que buscarlo y leerlo. Pero sí, recuerden que equilibrio se aplica para muchas cosas, ¿cierto? Termodinámica busca equilibrios de energía, calor, temperatura, presión, calor, trabajo, energía interna, ¿sí? Más que otros tipos de energía. Lo que pasa es que no hemos visto todos los tipos de energía que hay. Pero equilibrios se manejan en muchos ambientes. Por ejemplo, la gente de ingeniería mecánica ve una materia que se llama estática, y estática es equilibrio estático. Estructuras que todas sus fuerzas tienen que sumarse y dan cero. ¿Sí? ¿Han visto el meme por ahí que dice Newton viéndote cómo le dices a tu novia que la amas con todas tus fuerzas? Y claro, porque es que cuando veamos leyes de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas da cero, o sea, usted no la ama. Pero es eso, entonces en estática lo que buscan es eso, que la sumatoria de todas las fuerzas sea cero, ¿sí? Entonces, y esa es una clase de equilibrio, pero no tiene que ver con termodinámica, ¿sí? Hay muchos equilibrios, entonces en ese sí no sé, suena un poquito a homeopatía, ¿cierto? Entonces, los homeópatas trabajan mucho con energías, con electromagnetismos, con campos, pero son otros tipos de energía. Pero no sé, realmente no sé, no lo he leído, tendría que buscar. Bueno, gracias. Listo. Profe, Entonces, mire, perdón dime. que lo interrumpa. Entonces, sí, pues si nosotros hacemos energía comiendo y tal, entonces uno como hace energía durmiendo. No es que pues tipo uno al dormir se llena de energía y tal. ¿Sí me voy a entender? Tú al dormir lo que haces es un proceso de recuperación celular, ¿sí? Como lo que pasa es que cuando duermes, digamos que disminuye la actividad de ciertas partes de tu cuerpo. Los músculos se pueden recuperar. Los músculos son como resortes, ¿sí? Que se inflan y se expanden y se contraen. Entonces, al dormir, lo que se hace es que se pierde menos energía, ¿cierto? Se emite menos energía, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo a cierta temperatura. Usted se cobijó y lo que está haciendo es que su cuerpo pierda menos energía en forma produciendo calor. Sus células empiezan a reconstituirse, las cerebrales se apagan ciertas, digamos que no digamos que apagan, como más como que se suspenden o rebajan la actividad celular algunas partes del cuerpo, porque de todas maneras usted dormido se mueve, ¿cierto? Entonces los músculos, no es que usted duerme y los músculos quedan templados, no, usted igual se mueve. También el tema de la respiración es parte de la energía, ¿sí? Entonces lo que hace el cuerpo al dormir es que ya tiene una serie de nutrientes y de sustancias dentro del cuerpo. Y al dormir, digamos que las puede reconstituir y las puede organizar. De hecho, hay una enfermedad muy tesa por ahí, gente que no puede, y es un insomnio realmente bravo, gente que no puede dormir 1 o 2 semanas. Profe, sí, hay una enfermedad que tipo a usted no lo vuelve a dejar dormir y lo mata ya porque no puede dormir, no vuelve a dormir. O sea, imagínese Sí, qué tortura. y es mortal y enloquece. El cerebro se enloquece al no poder dormir. Descansar es muy importante, descansar bien. Profe, Estas enloquecen fuerte. Dime. profe, una preguntita, pero es que ahí es donde yo me pregunto, ¿no es ya pues que Einstein no dormía casi? No, ellos sí duermen. Eso pues, lo que pasa es que todos los cuerpos tienen necesidades diferentes. Por ejemplo, un niño y los cuerpos duermen diferentes, ¿cierto? Ya un niño, por ejemplo,
duerme 10, 12 horas y sin problema, ¿cierto? En la adolescencia pueden dormir las 8 horas sin problema, aunque hay unos que tienen unos récords impresionantes. Ya cuando uno entra a ciertas etapas de la adultez, uno tiene 6 horas de sueño y está bien. Y ustedes ven que generalmente a la gente anciana le cuesta mucho conciliar el sueño y duermen muy poquito. Pero sí, todos tienen que dormir, es imposible no dormir. Reducen horas de sueño. Yo, por ejemplo, con 5 o 6 horas tengo, pero cuando me bajo a 4 horas, ese día soy como todo atontado. Cuando ya hay días que uno descansa más, entonces puede dormirse las 8, pero yo, por ejemplo, en ese momento, yo no soy capaz de pegarme más de 10, más de 8 horas. O sea, de hecho, a las 6 ya estoy despertándome. Entre las 5 y las 6 me estoy despertando. Profe, una A las pregunta. 8 estoy dando vueltas, pero eso ya es porque ya uno está más viejito, ¿cierto? Brian, dime. Profe, entonces una persona, digamos, que se acuesta, en el caso de que hoy en día, pues, o antes, acostaban a uno cuando era niño, tenía 7, 8 años, lo acostaban a uno como a las 6 de la tarde y uno se levantaba al otro día súper, podría decir, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Pero hay gente hoy en día que se acuesta a las 6 y se levanta tipo 10, 11 de la mañana, y eso es dormir demasiado, ¿no? Hay Sí, problemas. yo no sé qué problema sea médico ahí. Eso pasa mucho en la juventud. Ya en la adultez no, es muy difícil. ¿No serían flojos, profe? Sí. Eso, Brian. Ya es pereza. Lo que pasa es que eso es como el cuerpo se acostumbra y realmente Son hábitos. sí, son hábitos. Y estas personas realmente no es que duerman todas horas seguidas, se despiertan, dan vueltas, son como atontados y vuelven y se quedan. Sí, son hábitos. Y esos son hábitos de mal sueño, porque, por ejemplo, los programadores, yo no sé por qué tienen el vicio de que trasnochar es la maravilla y que de noche trabajan mejor. Pero, por ejemplo, a mí me rinde más en la mañana. Entonces, a mí personalmente me gusta más madrugar, porque la tarde es un desastre y la noche, pues nosotros somos animales diurnos. Entonces, pues esos son como hábitos, ¿cierto? Yo tuve una época en la universidad que sí, de hecho, yo trabajaba de noche prácticamente. Yo ni de día estudiaba y de noche me rendía impresionante. No sé por qué me rendía más, yo creo que es como tantos distractores. Pero ya después uno se coge el hábito de madrugar y es un hábito diferente y uno se da cuenta que el día le rinde mucho, ¿cierto? Que le da para muchas otras cosas. Y ya uno es un viejito a las 10 de la noche que ya está buscando el lecho. Eh, pero, pero sí, todos son hábitos. Igual el cuerpo tiene unas necesidades, pero exagerarlas tampoco es bueno. Yo creo que más de lo que el cuerpo necesita no es bueno. De hecho, miren la alimentación. Si usted peca por exceso es malo y si peca por defecto es malo. La malnutrición no solamente es estar desnutrido, la malnutrición es comer en exceso, no comer los nutrientes que se necesitan, ¿sí? Que sí, que la hamburguesita es buena, pero métale de vez en cuando ensalada al asunto, ¿cierto? Porque también usted necesita ciertas vitaminas, vitaminas y minerales que solo se encuentran en frutas y verduras. Nosotros en Colombia somos muy malnutridos. Mire, usted va a almorzar acá a cualquier lado y usted, por ejemplo, un sancocho, entonces usted tiene papa, yuca, arroz, plátano, ¿y qué más? O sea, cuatro harinas. Nosotros necesitamos más hidrocarburos que otros nutrientes, pero le metemos mucha harina, claro, es más barato la papa que la carne, sí, eso es verdad. Nosotros necesitamos, de todas maneras, necesitamos el hidrocarburo, la proteína, necesitamos el azúcar, necesitamos las vitaminas, los minerales. Entonces uno debe buscar como la proporción. Entonces se peca tanto por exceso como por defecto, ¿sí?
Entonces, lo mismo es en el dormir. Se pecaría tanto por el exceso como por el defecto de sueño. Las dos deben generar problemas. Incluso creo que hay gente que le dicen, ahí sí le voy a preguntar a un amigo que es médico, que si está durmiendo mucho es porque está anémico. Y si está anémico es que le falta hierro en la sangre, ¿cierto? Entonces, eh, sí, tampoco es bueno, ¿cierto? También es una señal. Pero sí, uno escucha por ahí casos. Entonces, vea, como les decía, nosotros somos una masa de energía en desperdicio, ¿cierto? De hecho, ¿qué fue? Es en esta semana salió una noticia de eso, de Apple Watch, en un Apple Watch que usaba la energía del cuerpo, el calor, la convertía en energía eléctrica para cargar el Apple Watch. Era algo así, si no estoy mal la noticia. Búsquenla por ahí, que por ahí está. Pero también están los relojes de pulso, que funcionan con el pulso de la muñeca. También. Por ejemplo, había unos relojes de cuerda que uno los agitaba y ellos se cargaban. Claro, el movimiento de la muñeca los cargaba. Nosotros somos energía en desperdicio. Por eso la película de Matrix no es tan loca que digamos, porque realmente nosotros somos unas baterías, ¿sí? Eh, pero, pero bueno, igual ojalá no pase nunca algo así, ¿cierto? Pero ya hay como intenciones por ahí de usar la energía del cuerpo. Bueno, entonces eso es lo que Y hasta uno podría inventar, o yo no sé si ya lo han inventado, pero una baldosa que le coja a uno la energía cuando uno da una pisada o algo así, para aprovechar todo eso, ¿no? La de vibración sí existe. Incluso acá la estuvieron probando, esa es la 11, sí, la 11, la que baja al Rompoy de Monterrey. Hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, que había como unas placas en la mitad de la vía para que los carros pasaran por ahí, eso generaba energía. Con vibración. La de vibración sí sé que existe. La de la térmica no sabría si existe una térmica, sería interesante. Y sí es posible, es que cuando damos energías vamos a ver que hay muchas clases de energía y el juego, el secreto está en transformar una en otra, ¿cierto? Ese es como el juego ahí. Bueno, entonces ahí la primera ley de la termodinámica clara, la energía se está transformando todo el tiempo. Entonces, en un sistema, la energía está entrando, saliendo en forma de calor, en forma de trabajo o en forma de otros tipos de energía. De ahí nos íbamos para la segunda ley. Por acá fue como que empezó a fallar el equipo, ¿cierto? Que no pudimos como terminar. De aquí nos fuimos a la segunda ley. En la segunda ley de la termodinámica hablamos que es que la entropía del universo está siempre en aumento, nunca disminuye, ¿sí? El universo, ¿y qué es la entropía? Es una medida del desorden del universo. El desorden del universo siempre está en aumento, ¿sí? Nunca. ¿Y cómo así que, qué pena con usted, cómo así que desorden? El desorden es una medida de que el universo se desordena, se mueve, se expande, por ejemplo, ahorita vamos a mirar una cosita. Que recuerden que nosotros venimos de un Big Bang, en teoría, ¿cierto? Entonces, el universo se está expandiendo, se está desacelerando, en teoría está en expansión y va perdiendo energía. Y es ese desorden, el desorden de las moléculas, el desorden que deja el intercambio de energía. A eso le llaman una medida del desorden. El universo se está desordenando, ¿sí? Recuerden que esto es una explosión, una gran explosión. ¿Sí? Entonces, la entropía es el grado de desorden que hay en un sistema establecido, ¿cierto? Entonces, estas moléculas, por ejemplo, por acá está dibujando unas moléculas, estas moléculas tiran para cualquier lado, ¿cierto? Mira que ellas no tiran para el mismo lado, lo hacen en forma desordenada, ¿sí? El universo no es tan cuadriculado, los cuadriculados somos nosotros, pero el universo es desordenado, es caos, ¿sí?
De hecho, de ahí salen las tendencias, las teorías del caos, el desorden del universo, ¿sí? Es la tendencia de pasar de un estado del orden a un estado del desorden. Eso es como la que mide la entropía. Entonces, si usted mira, si usted le pasa en la pieza, su pieza no tiende a organizarse, ella tiende a desorganizarse, pero usted llega un momento y la organiza. Eh, cuando lo regañan o cuando lo que sea. O sea, mire su escritorio tiende a desorganizarse, no a ordenarse, a lo contrario. Entonces ese es el universo, el orden natural del universo es el caos, es tender a desordenarse. ¿Y qué pasa? Que cuando usted disminuye la entropía de un sistema, la está aumentando en otro lado, de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahora ustedes le dicen a la mamá, no, es que mi cuarto no está desordenado, sino que es entrópicamente acorde al universo y verá cómo lo sacan de Pues la se está casa. expandiendo, profe. Se está expandiendo su entropía a mamá, ¿cierto? Entonces, es una buena excusa, pero su mamá le dice, pues disminúyame la entropía porque cuando usted lo organiza, esa energía que usted está gastando por organizarlo es un desorden que usted, entrópico, que le está trasladando al universo. Le estás sacando el desorden de tu pieza al universo. No se evidencia de la misma forma, se evidencia en el gasto de la energía, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es donde se evidencia, pero es invisible a los ojos. Pero es eso, el universo tiende al caos, no a lo otro. Siempre que organizamos algo, le trasladamos entropía a otra parte del universo. Esa es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Igual pues esto tiene sus fórmulas, tiene un montón, cada cosa de estas que hemos visto tiene un montón de fórmulas. Generalmente, por ejemplo, en la primera ley uno ve entalpía, en la segunda ley ven pura entropía, pero no vamos a entrar en detalles de ecuaciones, ¿cierto? Vamos a quedar. Entonces, como les decía, vean, un sistema entrópico, cuando está más alta entropía, es alto desorden. Bajar esa entropía es bajo desorden o más orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted resulta que esto es agua líquida, ¿sí? Las moléculas se mueven libremente. Cuando usted las mete en las cubetas para hacer hielitos, esa entropía se está disminuyendo, ese desorden, y se vuelve hielitos, ¿sí? Pero ese desorden se le trasladó ¿a quién? A la nevera. Y la nevera le traslada ese desorden ¿a quién? A la máquina, al compresor o a la parrilla. Y esa nevera, esa compresor y la parrilla le trasladan el desorden ¿a qué? A la energía eléctrica, y la energía eléctrica a las termoeléctricas o a las hidroeléctricas y así. Y las hidroeléctricas ¿a quién? Al agua, al universo, a la naturaleza. El desorden se va trasladando de un punto a otro, pero el desorden nunca disminuye. Nosotros tendemos a generar más desorden. Al niño le está explicando a la mamá que es que si esto es entropía, se quebró el jarrón, sí, eso es verdaderamente entropía. El desastre que uno hace es entropía, el universo tiende a aumentar la entropía, ¿cierto? This is the way why we don't teach our children about entropy until much later. Sí, esto por acá nos dice que esta es la razón por la que no le enseñamos a los niños entropía, ¿cierto? Hasta que es demasiado tarde, ¿sí? Esta es la realidad del universo, el desorden. Nosotros tratamos de ordenarlo. Es que si el universo no tendiera al desorden, no necesitaríamos gente que barra la calle, no necesitaríamos aseo, no necesitaríamos recuperar la energía de alguna forma, ¿cierto? Entonces, es eso. ¿Sí? La última ley, no se las puse acá, porque quería hablarles de algo. Aprovechemos esta gráfica. No vamos a dejar de confundir calor con temperatura, ¿sí? Calor es una medida de energía,
¿sí? Mientras que temperatura, para que sea bien interesante, temperatura es una medida de más de velocidad que de energía, ¿cierto? Es como la medida del movimiento de las partículas, ¿sí? Entonces, eso es la temperatura. Algo más caliente, con mayor temperatura, quiere decir que sus partículas se están moviendo rápidamente y se están chocando con todas las paredes y con todo. Baja temperatura es que las partículas están comprimidas, quieticas, ahí sin hacer nada. Entonces, la temperatura tiene que ver más con velocidad que con la misma energía. Cuéntame, Daniela. Sí, que yo pues que ya he visto que dicen que es que el frío no existe por eso, que es solo disminución de partículas, algo así. Disminución del movimiento de las partículas. Exacto, allá vamos. Entonces, la tercera ley de la termodinámica es una ley que habla del cero absoluto. ¿Sí? ¿Qué es el cero absoluto? Miremos estas dos rectas. Resulta que nosotros tenemos una escala de temperatura, la de grados Celsius o centígrados, ¿sí? Equivalente a la de Fahrenheit, pues. Y en esa temperatura tenemos los 0 grados, tenemos de aquí para allá, digamos, 100 grados por acá positivos, ¿sí? Pero esta también presenta temperaturas negativas, menos 100 grados, ¿sí? Menos 200, etcétera. Cuando hablamos de temperaturas absolutas, es el tema de los Kelvin o los Rankine. Entonces, para centígrados Kelvin, para los Fahrenheit Rankine. Los Rankine, ¿cierto? Resulta que si yo quisiera pasar 25 grados centígrados a Kelvin, ¿qué tendría que hacer? Vamos a mirar. Entonces los Kelvin, como son, y los Rankine son temperaturas absolutas, arrancan en 0, ¿sí? 0 es la mínima temperatura, no hay menos que 0, ¿sí? ¿Y cuánto es la máxima? No, pues infinito, eso no tiene límite, que no se llega a infinito, es otra cosa, pero esa es la máxima. Resulta que 0 grados centígrados es equivalente a decir 273.15 Kelvin. ¿Sí? O sea que cuando usted está a 25 grados centígrados está a 273 Kelvin. ¿Sí? Y ojo que Kelvin y Rankine no llevan grados porque son absolutas. Listo, entonces si yo quiero pasar 25 grados a Kelvin, lo que hago es sumarle 273, o sea que 25 sería 298.15. ¿Sí? Profe, ¿y yo cómo sé que esos grados equivalen directamente a esos 273,5? ¿Tengo Esto es que una hacer escala. multiplicación? No, lo sumo. Yo le sumo a los grados centígrados, le sumo 273. Por eso es tan fácil pasar de centígrados a Kelvin. Y de Kelvin a centígrados es restarle. O sea que cada grado equivale a 273. No. No he entendido esa parte, profe. No equivale, porque si equivaldría sería multiplicación. Es suma. ¿Qué quiere decir? Que el 0 centígrados es 273 Kelvin. Como esta arranca en 0, llegamos a 273 en quietud. Recuerden que estos son medidas de movimiento de las partículas. Y 0 grados son 273 Kelvin en quietud.
por eso se suman. ¿Sí? Si yo fuera 100, entonces 100 serían 373 grados, ¿cierto? Menos 100 centígrados serían 173, ¿cierto? Solo es sumar 273 al valor de los centígrados. Y así hallo los Kelvin. Vamos a mirar una cosa acá. Entonces, como esto, ya, yo creo que con esto que voy a decir, yo creo que ahí sí te va a quedar más claro, José. Entonces, como esto es una temperatura absoluta y menos que cero no hay nada, ¿sí? Solo son naturales, no, racionales positivos. Serían solamente de cero hasta el infinito, ¿sí? Y es una medida de quietud, porque dijimos que la temperatura mide el movimiento de las partículas. O sea que, ¿qué creen que sea cuando un cuerpo está en cero? ¿Qué creen que sea eso? ¿Qué significa eso? Profe, que hay poco movimiento de las partículas. ¿Poco o nulo? Sí se puede ser nulo. Sería nulo, profe, porque si es de movimiento y ese cuerpo no se está moviendo, sería nulo, ¿no? Exacto. Es cero. Cuando yo estoy en el cero absoluto, es la quietud absoluta de las partículas del cuerpo, de ese objeto. ¿Sí? Juan, ¿nos querías decir algo? Profe, sí, y entonces, pues se me surge pues una duda, si entonces está en cero, ¿por qué entonces las cosas se congelan y todo eso, profe? ¿Y a qué se debe que haya el hielo en ese momento? Bueno, vamos a mirar. No podemos confundir 0 grados con 0 Kelvin. Es una distancia como de aquí al infinito del universo, o sea, una distancia grande. Lo que está preguntando Juan es eso, ¿verdad? Como esto es una medida de quietud, de caos, cuando yo estoy, por ejemplo, a 25 grados y bajo a 0 grados, estas moléculas se están empezando a quedar más quietas, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a congelar. Esa temperatura, esa sensación de calor o de frío, es la energía, el calor es la que se genera en un cuerpo con temperatura alta, es el choque, es la energía que se emite del choque de sus partículas contra las paredes o entre ellas mismas. Ellas se chocan y entonces eso emite calor, ¿sí? Entonces la temperatura es la medida de ese movimiento. Si yo estoy bajando la temperatura a cero, ¿qué pasa? Estas moléculas que estaban chocando empiezan a hacer lo siguiente, se empiezan a organizar, a ponerse ahí quieticas, punticas, pero ellas siguen moviéndose, ellas se siguen moviendo, ¿cierto? Por eso cuando vemos definición de estado sólido, líquido, siempre nos dibujan el sólido así, ¿cierto? Sí, a ver, miremos una imagen por acá. Miren esta imagen está interesante. Es como grande, ¿sí? Entonces, miren, si estamos sólidos, hay poco espacio para moverse, pero si estamos en líquido, digamos que hay un poquito más de espacio para movernos. Más chiquito, ¿sí? Y si estamos en gaseoso, hay mucho espacio para movernos. Entonces, miren, ellas están ahí, pero se siguen moviendo, ¿sí? Así estén congeladas, ellas se siguen moviendo. ¿Por qué se congelan? Porque ya no hay choques. Y como ya no hay choques, me están reduciendo la cantidad de movilidad, entonces es la cantidad de calor que puedo sacar al ambiente, afuera, ¿cierto? Ya no hay choques. Después, esas moléculas, cuando usted las saca al ambiente, se derriten, es porque están cogiendo calor de fuera y ese calor se convierte en energía de movimiento. Entonces, lo que estamos hablando aquí del cero absoluto, porque acá en el 0 Kelvin, menos 100 grados,
todavía hay movimiento, hay vibraciones, aunque sea. Acá en el cero absoluto no existe ni siquiera una vibracioncita, nada, 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 es la quietud absoluta. ¿Hemos llegado a ese punto? No, nunca, nunca se ha llegado a ese punto. El universo siempre se está moviendo. ¿Qué pasa cuando lleguemos ahí? No sé, se estallará este universo o que algo pasará. ¿Por qué yo les decía, les contaba en estos días, por qué era tan importante esta investigación del estado Bose-Einstein que hicieron en el espacio? Porque ellos lograron bajar, para poder hacer eso, han logrado bajar lo más cercano al cero absoluto, ¿sí? Y eso es un cuento muy, muy complicado. O sea, lo más cercano al cero absoluto, o sea, es como, lo más cercano al cero absoluto sería menos 273.15. Acá me comí un 1. Lo más cercano al cero absoluto sería menos 273.15, menos. ¿Sí? Y eso es mucho frío. Eso es una temperatura bien, bien congelada. ¿Sí? Entonces, es complicado. Todavía no se ha llegado al cero absoluto. Y el universo es movimiento. Ahora que veamos movimiento, vamos a darnos cuenta de eso. Ahí sí, de pronto, si vieron esto. Esta es como la tercera ley, pero no vamos a hablar de ellas. Es la tercera ley, es la ley del cero absoluto, por decirlo de alguna forma. Listo. Hasta este punto, ustedes ya tienen la capacidad de hacer todo el taller 1. ¿Sí? Ese taller 1, yo por acá lo tengo, vamos a verlo, démosle una miradita rápida antes de dar la introducción al otro tema. Es fácil, miren, esta hoja de trabajo es, aquí debo coger estas palabras, ¿sí? Mirarlas, no sé qué es, que hay de todo, y tratar de ubicarlas si son magnitudes fundamentales, derivadas o no son magnitud. Puede que hayan unas que no sean magnitud, ¿cierto? Entonces las ubican ahí, fácil, ¿sí? No hay problema, ¿cierto? Temperatura, por ejemplo, eso es una fundamental. Masa, ya dijimos una fundamental. ¿Cierto? Gravedad, sabemos que es derivada. Bueno, ahí está. En esta es hacer más o menos el análisis que hicimos con la producción de cerveza, decir cuál es un cambio físico y cuál es un cambio químico, ya, nada más, no hay que hacer absolutamente nada más. Y en esta última es la pregunta de termodinámica. Ustedes ven, estos dos videos son del mismo tema, pero diferentes videos, diferentes pues productores del video. Y dice que utilizando sus conocimientos en termodinámica, analice y explique qué está pasando termodinámicamente con su computador, ¿sí? Trate de explicar qué pasa con su computadora, ¿sí? Y responda a esta pregunta, ¿por qué cree que Microsoft está experimentando con centros de datos submarinos? Estos dos videos son los de los data centers de Microsoft bajo el agua. Traten de explicar el por qué con sus palabras, con su conocimiento. Sí, Sara, dime. Me ibas a hacer una pregunta. Sí, entonces básicamente este taller es eso. Mientras Sara nos hace la pregunta, ahí les cuento. Listo. ¿Está complicado? No, yo lo veo manejable. Pues hay que sentarse a mirarlo. Con la guía tienen. Lástima que este video y el pasado quedó como tan regularcito. No lo he subido por eso, por el problema de la máquina, pero bueno, vamos a tratar de subirlo. Listo. Ya ahora... Profe, nos va a enviar o ya nos envió la guía. Yo ya envié la guía hasta termodinámica. Hoy les voy a enviar la guía ya completa. Ya no necesita hasta el último día de clase que vamos a tener. Usted la sube al Drive, ¿cierto? Bueno, a un Drive. No, vamos a subir al WhatsApp. Ah, bueno. Sí, porque eso es Drive. Profe, esa misma guía es esta misma presentación PowerPoint, ¿cierto? Yo de la guía yo saco elementos de la presentación, sí. ¿Y usted nos puede compartir esta presentación? Sí, yo las comparto. Lo que pasa es que acá está lo mismo de la guía, solo que sin palabras. A mí las presentaciones me gustan más con imágenes que con palabras. Sí, lo que pasa es que
precisamente por eso, profe, porque ahí hay mucho apoyo visual y muchos gráficos que, pues en lo personal, me ayudan a comprender un poco mejor las cosas porque soy una persona un poco más visual. Entonces, pues Sí, si nos puede hacer el favor, me serviría mucho. dale, yo se las comparto. Hasta donde las llevo, se las voy compartiendo porque yo les voy agregando cada semana. Entonces, estas se las voy compartiendo semanal también. Bueno, listo, esa es la guía. Ya, esa se las montó ahorita al WhatsApp. La guía y la hoja 1 ya se las monté, pero se las vuelvo a montar. La hoja 2 no está lista. La hoja 3 sí está lista. Bueno, ya que vamos a ver nosotros el viernes, este viernes vamos a empezar un poquito de movimiento, ¿sí? Los temas de movimiento, los temas de... vamos a empezar, hasta la hoja 1 es hasta termodinámica, la hoja 2 es desde movimiento hasta cambios de energía. Vamos a ver movimiento, leyes de Newton y cambios de energía. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de movimiento y es bien... Es una palabra como tan típica, ¿cierto? Como muy común, pero a veces como difícil de explicar. Ah, bueno, Sara me estaba diciendo a lo profe, en este punto, en el punto 1 del taller, no están todas las que van en cada casilla, entonces esos espacios quedan en blanco, sí, sí. Sara, sí. Si en el taller, por ejemplo, de aquí me quedan 5 cuadros vacíos, no pasa nada. Lo dejas en blanco. Usa las Profe, palabras que hayan. si de pronto en uno digamos, ejemplo, en magnitudes derivadas, yo encontré, ahí digamos que hay 8 celdas, es que no las cuento, 2, 4, 6, hay como 7 celdas, 8 celdas. Listo, 7. Si de pronto yo, a mi parecer, encontré 9. Le agregas una celda y no lo compartes. Sí, o puedo separarlas por un guión. Entonces yo era como para no dañar la estética. También. Si quieren agregar, sí, la pueden separar por un guión o si le van a agregar una, le dan clic derecho, insertar fila debajo, fila encima. ¿Sí? Sí. Pero si no, le hacen un guión, no hay problema. Listo, profe, gracias. Con gusto. Juan, dime. Yo creo que yo no tengo acceso a este drive. Al WhatsApp. Al drive. Pero estas yo las mando por WhatsApp. Por el grupo. Sí, bueno. Pero ya la envío porque yo no. Sí, yo la mandé como que día fue el sábado, el domingo, pero igual la voy a mandar ahorita otra vez. Sí. Ahí se las mando ahorita apenas acabemos la clase. Dale. Ahorita mismo la mando. Ahora que ¿La manda al WhatsApp? Sí, ahí se las pongo en el WhatsApp. Listo. Entonces, muchachos, vea, para que nos vamos con una idea, pensando, tratemos de, sin buscar en internet ni nada, tratemos de con nuestras palabras de buscar, de definir la palabra movimiento. Es una palabra que la usamos coloquialmente, pero ya cuando nos dicen defínala es otro tema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a arrancar el viernes. El viernes vamos a atacar todo lo de movimiento. Dime, Sara, la otra pregunta. No pueden estar repetidas en varias casillas. Si yo soy fundamental, no soy derivada. ¿Sí? Si soy derivada, no soy fundamental. Y si no soy dimensión, pues no puedo estar en las fundamentales ni en las derivadas. No están repetidas. Con gusto. Listo. Bueno, muchachos, ustedes creo que empatan la otra clase ya, ¿cierto? Entonces no les quito tiempo para que no lleguen tarde a la otra clase. Vamos a hacer un esfuercito para que el viernes no tengamos tantos problemas técnicos. Ángel, paras la grabación y si me la puedes mandar.